El problema de esto es que por cuestiones técnicas y de costos, normalmente solo las grandes empresas son las que pueden hacer este tipo de inversión, ya que administrar dos clústeres completos al mismo tiempo muchas veces es un verdadero reto. Por otra parte, debemos recordar que hoy en día los sistemas informáticos son parte fundamental de las empresas y la falla de ellos puede incluso detener parcial o totalmente el funcionamiento de la misma, llevándola en la mayoría de los casos a perder grandes cantidades de dinero. Es por eso que resulta de gran importancia tener en mente su adecuado escalamiento. Además, también es buena idea contar con un plan B en caso de que estos equipos fallen, el cual se puede implementar mediante lo que es el failover. Imaginemos, por ejemplo, la enorme cantidad de dinero que se perdería por hora si la base de datos de la empresa Amazon colapsara. Probablemente serían millones de dólares. Es por eso que debemos estar preparados para escalar nuestros sistemas informáticos de manera adecuada. Otra cosa es que si en este punto aún no están seguros del método de escalamiento que resulte mejor en cada tipo de proyecto, podríamos usar la siguiente referencia. Si el sistema es de baja demanda y de crecimiento lento, entonces lo más adecuado es usar escalamiento vertical simple, el que hablamos al principio, el normal. Mientras que si a pesar de ser de baja demanda y lento crecimiento es crítico para el negocio, esto lo pongo normalmente en el examen, ¿oyeron? Le pongo los características y usted tiene que decirme cuál corresponde. Entonces utilizaríamos un escalamiento vertical sumado con un failover para asegurar lo que es la alta disponibilidad. Por otra parte, si nuestro negocio es de crecimiento acelerado, allí lo más conveniente es usar escalamiento horizontal, ya que a corto o mediano plazo un único servidor podría quedarse corto en cuanto a las capacidades de trabajo. Por otra parte, si nuestro sistema es de crecimiento acelerado y además es crítico para el negocio, allí tendríamos que utilizar un escalamiento horizontal combinado con un failover. Además de esto, debemos recordar que si ya estamos usando escalamiento horizontal, es posible combinarlo con el vertical aplicado a cada uno de los nodos del clúster. Esto siempre y cuando el escalamiento vertical resulte más económico que el agregar un nuevo nodo. Entonces aquí tenemos lo que sería un cuadro comparativo entre escalamiento vertical y escalamiento horizontal. Primeramente, del lado izquierdo, tenemos que el escalamiento vertical implica nodos más grandes. Aquí tenemos abajo uno pequeñito, uno mediano, uno grande. Y está limitado por la tecnología disponible. Esto, eh, esto implicaría normalmente cambios en la memoria, en los procesadores, tarjeta gráfica, etcétera.
mientras que el escalamiento horizontal implica el ir añadiendo más nodos. Vean que tenemos primero un par de nodos, luego 3, luego 4, etcétera. En este caso, lo que estamos haciendo es incrementar la cantidad de nodos. Aquí podríamos también hacer una mezcla entre ellos, tomar lo mejor de ambos modos para maximizar nuestro sistema. Aquí tenemos también otra cosita interesante. Aquí nos dice el dilema de usar escalamiento vertical o escalamiento horizontal. Estamos hablando en el caso del escalamiento vertical de una máquina con mayores prestaciones de configuración, la cual a su vez es más costosa. En el escalamiento horizontal estamos hablando de muchos nodos normales conectados entre sí para trabajar en conjunto, los cuales en términos individuales vienen siendo más económicos. ¿Alguna pregunta hasta este punto? No, profesor. Seguimos entonces con la última parte. Por hoy, porque nos va a faltar todavía como que la mitad de este tema 3.4 que está en la siguiente diapositiva. El siguiente aspecto que vamos a revisar es el de la replicación. En primer lugar, vamos a hablar de duplicación. Esta sería aquella situación que se produce cuando el mismo conjunto de datos aparece más de una vez en el sistema, es decir, cuando está repetido en la base de datos. Generalmente se considera la duplicación como una situación indeseable en términos informáticos, ya que trae complicaciones innecesarias y se opone a lo que es el concepto de la optimización. ¿Cuáles serían estas complicaciones? Serían dos términos que nosotros ya hemos revisado, deben conocer bastante. ¿A qué se refiere el término redundancia? Repetir. Eso, cuando hablamos de redundancia, estamos hablando de información, contenidos repetidos. Ahora, ¿a qué se refiere la inconsistencia? La inconsistencia es un problema que surge cuando esas copias, hay alguna de ellas que no es idéntica. Fíjense la imagen que tenemos un montón de figuras iguales, pero hay una que presenta cierta variación. Allí estaría la inconsistencia de esa imagen. En todo caso, la redundancia se puede utilizar, aprovechar cuando se realiza de forma intencional. Es decir, cuando lo hacemos estando conscientes de que vamos a generar dicha situación, mientras que la inconsistencia es algo accidental que no se puede nunca considerar como correcta. Además de esto, si no existe redundancia, tampoco va a existir inconsistencia. La redundancia viene a convertirse en lo que es una vulnerabilidad, en una posibilidad de que se presenten problemas en el sistema y esos problemas se les llama consistencia.
De allí que lo siguiente que vamos a revisar sería replicación versus duplicación. Aunque la duplicación es aplicable de manera intencional y controlada, hay ciertos casos en los cuales nos interesa aplicarla para lo que es mejorar el rendimiento del sistema, en lugar de estar pendiente del óptimo aprovechamiento de los recursos, como por ejemplo cuando hay fragmentación de las bases de datos. Vamos a pedirle a alguien aquí que lea. Un voluntario. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? A ver, explicación. Una replicación es una técnica mediante la cual copiamos de forma exacta en otra ubicación una instantánea de la base de datos del sistema. Se utiliza generalmente en entornos distribuidos donde una sola base de datos tiene que ser utilizada y actualizada en varios lugares diferentes de forma simultánea. Muy bien, gracias. Entonces, la replicación es un proceso que permite copiar y mantener actualizados los datos en varios nodos diferentes, ya sean de manera persistente o de manera temporal, usando para ello un modelo donde existe un nodo maestro y los demás son considerados como esclavos del primero. ¿Otro voluntario? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Actualmente existen multitud de sistemas que incluyen alguna forma de base de datos, fundamentada en el modelo cliente-servidor. Dichos sistemas generalmente requieren de tener garantizada la accesibilidad, por lo que para evitar problemas al respecto, es necesario utilizar técnicas de replicación de la base de datos, de forma que un fallo en alguno de los servidores no impida a los usuarios seguir utilizando la aplicación. Muchas gracias. De allí entonces que mediante la replicación, usuarios de todo el mundo pueden estar accediendo a lo que para ellos son los mismos datos, aunque en realidad físicamente la información puede estar de forma transparente para el usuario, ubicada en diferentes nodos o localidades. Esto implica, como ya sabemos, el uso de altos niveles de abstracción. Podemos hablar básicamente de tres tipos de replicación. En primer lugar, tendríamos la replicación instantánea. En este caso, los datos de un servidor son simplemente copiados completos en otro servidor. Al transferirse todo el contenido, no es necesario realizar un proceso de control de cambios, sino simplemente una verificación del éxito del proceso. Este tipo de replicación se suele usar cuando los datos varían con muy poca frecuencia. En segundo lugar, tenemos la replicación transaccional. Lo primero que se hace es enviar una copia completa de los datos, es decir, se hace una replicación instantánea y luego se envía de forma periódica, a veces se puede decir que prácticamente continua, las actualizaciones de los contenidos que vayan cambiando en forma parcial. Es decir, no enviamos toda la base de datos, sino solamente actualizamos sus cambios. Este modelo se utiliza cuando es necesario que todos los nodos tengan los mismos datos a pocos segundos de realizarse un cambio. Esto es muy normal, por ejemplo, en el caso de bancos. Ellos usan este tipo de esquema normalmente.
donde lo que se va llevando son los cambios, los cambios, los cambios para ahorrar tiempo y capacidad de procesamiento. Luego de allí tenemos la replicación de mezcla. En este caso, lo que se hace es que los datos de dos o más sistemas se combinan para formar una única base de datos virtual. Para ello, primero se envía una copia completa de los datos de uno de los servidores y luego se van comprobando periódicamente los cambios que surjan en los distintos nodos en un momento preprogramado o en ciertos casos a petición del usuario. ¿Cuál es la diferencia entre la transaccional y la de mezcla? La transaccional, los cambios se actualizan de inmediato al momento de la transacción. La de mezcla, los cambios se actualizan de manera programada, por ejemplo, al final del día, al final de la semana. Es decir, estamos hablando de datos donde es menos crítica su actualización. Por ejemplo, aquí está. Vean que en este caso las tres replicaciones implican la aplicación de un modelo de tipo instantáneo. Todas comienzan con una copia completa. Y luego lo que varía es la forma en la que trabajan con el resto de la información. La transaccional es la más ágil porque los datos se van cambiando, se van actualizando de manera instantánea, mientras que la de mezcla es un tanto más segura porque se actualiza de manera programada. La instantánea hablamos de lo que sería una copia estática, es decir, normalmente el sistema se detiene mientras que estamos realizando este tipo de replicación e implica al mismo tiempo un mayor consumo de recursos al momento de la réplica. La transaccional es de tipo dinámica. El sistema continúa en funcionamiento y va enviando los datos para que se actualicen en el servidor. Y la de mezcla también es de tipo estática. Normalmente se espera un momento, una hora del día, donde el servidor no esté en uso y se realiza la actualización, por ejemplo en la madrugada. Vamos a ver aquí un ejemplo. Imaginemos que tenemos una organización, un banco, por decir algo, que cuenta con una oficina central y con varias sedes en distintos municipios, en distintas provincias del país. En este caso, la replicación vemos que es especialmente útil cuando cada nodo solo suele usar los datos que se actualizan allí y en circunstancias excepcionales necesita tener también acceso a los datos de otros sitios. En ese caso, cada uno de estos nodos tiene los datos originales más las actualizaciones que se vayan haciendo. Esto quiere decir que cada una de estas sedes trabaja con su propio conjunto de datos. Mientras que esta persona que tenemos aquí, vamos a llamarla Pedro, en su sede original, él puede trabajar de manera muy rápida con su información, pero si él decide, por ejemplo, viajar hacia otra provincia, para poder acceder a sus datos, tendría que esperar a que los mismos sean enviados de su provincia al servidor central y del servidor central a su nueva ubicación. Esto implica un mayor tiempo para las transacciones. Bueno,
Continuando por aquí, aquí tenemos algunos beneficios del uso adecuado de la replicación. Vean que en primer lugar puede aumentar la fiabilidad. Esto implica un aumento de la disponibilidad y de la integridad del sistema, ya que mediante la replicación se garantiza que los datos van a estar disponibles, incluso en el caso de que uno de los servidores tenga un fallo grave. En esta situación, el sistema será capaz de redireccionar a los usuarios afectados a otro nodo disponible, aunque las múltiples copias que se puedan utilizar van a incrementar la posibilidad de inconsistencia. Vean que entonces decimos que mejora la disponibilidad, pero reduce la integridad. Por otro lado, también va a mejorar la seguridad de los datos. Un sistema tradicional, las actualizaciones se guardan en el mismo disco. En este caso, la seguridad de la información queda limitada a la estrategia de copia de seguridad que se implemente para ese servidor, lo cual la vuelve bastante vulnerable. Cuando nosotros utilizamos replicación, aumentamos la seguridad de los datos, ya que los mismos están siendo escritos en varios servidores de manera simultánea. Es decir, tenemos varios discos duros, fuentes de alimentación, CPUs, etcétera, que son utilizados para asegurar que los datos estén a salvo, aunque pueda ocurrir un desastre en alguno de ellos. Decimos también que mejora el rendimiento. Recordemos que al estar los datos distribuidos en diferentes servidores, los múltiples accesos no saturan el sistema. Se hace lo que es como un balanceo de las cargas, especialmente en el caso de aplicaciones que tengan miles de peticiones simultáneas. Además, con el uso de datos locales, el rendimiento de las aplicaciones aumenta significativamente. No es lo mismo el tener que acceder para cada operación a un único servidor central que poder conseguir los datos en nuestro servidor local mediante una replicación del contenido del central. Esto aumenta bastante lo que es el rendimiento del sistema. Otro voluntario, por favor. La Ajá. replicación permite propagar los datos en entornos distribuidos, de forma que se mejoran la disponibilidad, confiabilidad y el rendimiento del sistema. Además, existen diferentes tipos de replicación, los cuales estudiaremos posteriormente, donde veremos que el decidir entre uno y otro modelo dependerá de la naturaleza del problema, es decir, del uso que se le dará a los datos. Muy bien, gracias. Entonces, como hemos dicho siempre, hay varias opciones para cada tipo de proceso cuando estamos trabajando a nivel informático, pero siempre debemos considerar cuál es la mejor opción posible en base a las características particulares de cada caso. Ya para terminar, vamos a ver un último ejemplo por aquí y con eso lo dejaríamos por el día. Fíjense lo siguiente. Imaginemos que la base de datos de un sistema está alojado en América del Norte, pero la mayoría de sus usuarios son de China. Esto implicaría que cada vez que un usuario de China quiere aprovechar el servicio, va a tener que solicitar acceso a la base de datos norteamericana. Esto generaría una latencia debido a la distancia entre ambas ubicaciones.
la cual podría ser en promedio inclusive de 900 milisegundos, lo cual para la mayoría de los usuarios sería demasiado, por lo que se considera que su servicio trabajaría significativamente mejor para el usuario que se encuentre ubicado en o cerca de América del Norte que para el de China. Es aquí donde una réplica de la base de datos podría ser una solución factible. En este caso, si nosotros replicamos la base de datos, vean que aquí decíamos, aquí hay dos problemas en esta situación, cuando la base de datos única está en una ubicación más distante. Primero tenemos la alta latencia para el que está en China por la distancia que tienen que recorrer los datos. Aunque estamos hablando de 900 milisegundos, de un retraso de un segundo, para muchos usuarios esto podría ser demasiado. Y en segundo lugar, estamos hablando de que como hay una concurrencia grande de usuarios hacia un único servidor, podrían también presentarse problemas. Ahora bien, si nosotros cambiamos ese esquema donde alojamos una copia de la base de datos en China, los usuarios de ese país ya no se verían afectados de la misma manera por el problema de la latencia. En ese caso, ambos, la base de datos principal en Estados Unidos y la copia en China, se sincronizarían entre sí. Y los usuarios de China enviarían solicitudes a su propia copia de la base de datos y obtendrían una respuesta igual de rápida que la que obtendría un norteamericano. Allí eliminaríamos lo que es el problema de la latencia, disminuyendo también lo que es la concurrencia en el servidor principal. Entonces estamos favoreciendo el rendimiento y la disponibilidad, porque en caso de que esta base de datos de Estados Unidos falle, pueden apoyarse en la de China para funcionar mientras que arreglan la otra. Bueno, resumiendo entonces lo que hemos hablado. Nosotros hablamos de tres conceptos fundamentales en términos de escalabilidad. Hablamos de la escalabilidad vertical, la escalabilidad horizontal y del failover. Fíjense que para cada uno de estos se tiene ciertos criterios que serían la demanda, el crecimiento y la criticidad. Si nosotros vemos que la demanda es alta, la demanda puede ser alta o baja, el crecimiento puede ser rápido o lento y puede ser crítico o no el elemento. Si nosotros cada vez que veamos que el elemento es crítico, tenemos que aplicar normalmente técnicas de tipo horizontal. Crítico aplicamos failover. Cuando vemos que el crecimiento es rápido, aplicamos técnicas de tipo horizontal. Cuando vemos que estamos hablando de elementos más lentos, aplicamos lo que es la vertical. Repito, la criticidad normalmente la asociamos con el failover. El crecimiento con el escalamiento horizontal. Y cuando es bajo, lo relacionamos con el escalamiento vertical. El failover puede usarse combinado con cualquiera de los dos tipos de escalabilidad. En segundo lugar, hablamos de duplicación, donde aparecieron dos términos importantes, que son la redundancia y la inconsistencia.
Hablamos también de algunos tipos de replicación. En este caso hablamos de una replicación instantánea, que sería una copia completa de los datos, donde se utiliza en casos de que hay muy poca variación de sus contenidos. Hablamos de una de tipo transaccional, donde primero hacemos una instantánea y luego lo que hacemos es la actualización de los cambios en el momento en que se produzcan. Hablamos de una de mezcla, donde podemos unir varias bases de datos y lo que se busca es una sincronización programada, es decir, en cierto momento del día, donde pudimos ver que la replicación instantánea va a ser requerida para cualquiera de estos tres modelos. La transaccional es de tipo dinámica y la de mezcla resulta muchas veces más segura, porque el proceso no va a ser interrumpido por entes externos normalmente. Ya con eso, muchachos, terminamos con lo que sería el contenido del día. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, tenemos algo de tiempo, casi nada, para contestar cualquier aclaratoria.